Empezamos en la parte de conjuntos con la noción de conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Entonces, lo primero que nosotros percibimos de conjunto es la idea de agrupación de elementos. Elementos. Esos elementos es libre. Es libre, o sea, no tiene restricción. Elementos reales, imaginarios, ¿no? Infinitos elementos, limitada cantidad de elementos, eso es diverso, ¿ya? ¿Comprendido el mensaje? Aguirre, no hay problema, se entiende. Fíjense por acá, ejemplo. El signo de colección que se usa son las llaves. Y acá se pone el nombre. Y acá se ponen los elementos. Los elementos que voy a poner acá, que sean el número 6, el conjunto formado por el 2, la letra P, ¿no? Y este símbolo. Listo. Y ellos serían para nosotros los elementos del conjunto. ¿Ya? Elementos del conjunto. ¿Qué conjunto? Del conjunto que hemos llamado A. ¿Por qué? Porque esto de acá viene a ser el nombre del conjunto. El nombre del conjunto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el conjunto y sus características. ¿Ya? Entonces, conjuntos es una agrupación de elementos. Usualmente utilizamos para representar las llaves y dentro de las llaves a los elementos. ¿Ya? A partir de acá tenemos que aclarar bien primero la relación de pertenencia. ¿Ya? ¿Cuándo hablamos de pertenencia? Repito, la relación de pertenencia. Ahí vemos si pertenece o caso contrario no pertenece. Importantísimo. Cuando hablamos de pertenencia, muchachos, cuando hablamos de pertenencia, estamos relacionando el elemento y el conjunto. Eso es. Y ahí vemos si es que pertenece o no pertenece. Elemento y conjunto. ¿Ya? Bien. A ver, jovencitos, ¿quiénes pertenecen a? A ver, fíjate bien. ¿Quiénes pertenecen a? 6B, el corazón y muy bien. conjunto. El 6 sí pertenece. La letra P, el corazón y el conjunto formado por el 2. Por si acaso, este de acá, ¿qué es? ¿Un conjunto o es un elemento? Repito la pregunta. Un elemento. ¿Esto es un conjunto o es un elemento? Entonces nosotros diremos que las dos cosas. ¿Por qué las dos cosas? Porque fíjate bien, este es el conjunto unitario que tiene como elemento al 2. Es un conjunto. Pero si digo respecto de A, él viene a ser un elemento de A. Él viene a ser un elemento del conjunto A. Entonces, es las dos cosas. ¿Ya? Entonces, ellos son los únicos que pertenecen a... Presten atención, ¿ah? Porque ahí veo que... Por eso, más que nunca voy a exigir la cámara prendida. Porque yo me doy cuenta si ves o no ves, si están chateando o no están chateando, etcétera, etcétera. Si el 6 lo pongo con llaves, este 6 de acá y este 6 con llaves no es igual. Por eso el de acá no pertenece a. No pertenece al conjunto A. Si ve el 2 pero sin llaves, entonces el 2 sin llaves tampoco pertenece a. Si pongo la letra P con llaves,
No. La letra P solita sí pertenece a. La letra P con llaves ya no pertenece al conjunto A. Si busco el número 9, eso es más evidente. El 9 no pertenece a. ¿Ya? El 9 no pertenece al conjunto A. El vacío pertenece a. El 0 pertenece a. No. Ninguno de ellos. No pertenecen al conjunto A. Solamente pertenece lo que yo estoy viendo acá. Son los únicos. Cualquier otro no pertenece al conjunto A. ¿Ya? Cualquier otro no pertenece al conjunto A. Acá vamos a ver ahora en conjuntos la relación de inclusión. Inclusión. Y su símbolo de la inclusión es una C achatada. Así, caso contrario, así. ¿Ya? Esa es la inclusión en ambos casos. ¿Cuándo hablamos de inclusión? La inclusión se va a dar entre un conjunto y otro conjunto. ¿Ya? Ahí sabremos si está incluido o no está incluido. ¿Listo? Repito. La inclusión es de conjunto a conjunto. En cambio acá, la pertenencia es de elemento a conjunto. Por ejemplo, para que se entienda el mensaje, fíjate, si el conjunto A lo habíamos puesto, ¿ya? El 6, el conjunto unitario formado por el 2, la letra P y el corazón. Uno que está incluido en A, ¿quién es? 6, P, corazón. El 6, el P y el corazón. Y todo eso, entre llaves. Ahora sí, está incluido en el conjunto A. Ahora sí. Si quieres, el número 6 solito, ¿ah? Pero con sus llaves. Ahora sí, está incluido en A. O si quieres, este conjunto, pero ya tiene llaves. Así es, pero debo ponerle otra. Ahora sí, está incluido en A. O si quieres, coges todo. ¿Y todo qué significa? Todo significa conjunto A. Conjunto A está incluido en A. O si quieres, no coges nada. Si no coges nada, ¿cómo se llama ese conjunto que no tiene elementos? Vacío. Vacío. El vacío está incluido en A. ¿Ya? Entonces, no vayas a decir, profesor, 6 está incluido en A. No, 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 no. Esto de acá no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué no tiene sentido? ¿Quién me dice? No tiene las llavecitas. Claro, le faltan las Porque llaves. un elemento no puede estar incluido. Claro. Porque la inclusión se habla de conjunto a conjunto. Y acá esto no es conjunto. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado. A ver, pregunta. ¿Y el conjunto formado por el 4, 6P, este conjunto, está incluido en A o no está incluido en A? ¿Qué dices No tú? está incluido. El 4 no está incluido. Incluido el 6P, pero No El está 4 no. incluido. Porque el 4 falla, ¿no? El 4 falla. ¿Ya? Ese es el detalle importante. No está incluido. Muy bien. A ver, continuamos acá con otro ejemplo.
Porque eso de inclusión tiene varias observaciones que hacer. Cuando A está incluido en B. Cuando A está incluido en B. ¿Cuándo? ¿Ah? Cuando A ver, tienen los mismos elementos. ¿cuándo? Cuando tienen los mismos elementos. No. Puede haber elementos en B que no estén en A. O cuando A está incluido en B. ¿Cuándo? ¿Pero Cuando cuándo? todos los elementos de A estén en B. Cuando los elementos están Cuando Eso todos incluidos los está bien elementos de dicho. A estén en B. Muy bien. Cuando todos los elementos que están en A también están en B. Todos. Ahí está incluido. Basta un elemento que de A no esté en B, ya no habría inclusión. ¿Ya? Algo más. Siempre se cumple algo. Que el vacío está incluido en A y el mismo conjunto está incluido en A. Esto se cumple siempre. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se lee esto que está al costado? ¿Cómo se lee esto? Ese es un símbolo matemático. Se lee para todo A. Entonces, ¿cómo se lee la expresión? Que el vacío está incluido en A y A está incluido en A para todo A. Así se lee la expresión. O sea, ¿quiénes están incluidos siempre en todo conjunto? El vacío y el mismo conjunto. y el mismo conjunto están incluidos siempre. ¿Ya? Esos son los que siempre están incluidos. Bien. Otra. El número de subconjuntos que tiene A, ¿cómo se calcula? El número de subconjuntos de A, ¿cómo se calcula? 2 elevado al 2 número de conjuntos elevado al menos número de 1. elementos, menos 1. Así es, al número de elementos de A. Al número de elementos de A. Nada más. Si te piden número de subconjuntos propios, esa es Lo otra mismo, cosa pero ya. menos 1. Cuando pidan número de subconjuntos propios, es 2 al número de elementos de A y menos 1. ¿Cuál es el único subconjunto que no se considera propio? ¿Quién me dice? El nulo o el cero. ¿Cuál es el único subconjunto que no se considera propio? el nulo. No, el nulo sí es propio. Es el mismo conjunto el que no se considera subconjunto propio. ¿Ya? El nulo sí, el mismo conjunto no. Bien. A ver, por si acaso, acá ponemos número cardinal. ¿Ya? El número cardinal de A. El número cardinal de A. Que se representa así. Eso significa número cardinal de A. Lo voy a poner N de A. ¿No? Lo usé acá. Significa número cardinal. ¿Qué viene a ser el número cardinal? ¿Quién me dice? ¿Ah? Es el que te dice la cantidad de elementos diferentes. No se acepta elementos repetidos. ¿Ya? Ejemplo. Fíjate este conjunto P formado por 2 a la sexta, 4 al cubo, 8 cuadrado, 3 a la cuarta, 9 al cuadrado y 162 entre 2. ¿Cuántos elementos ves? ¿Cuántos elementos ves?
2, profesor. Dos elementos hay. Sí. ¿Cuáles son? Es que acá él vale 64. Él vale 64. Él vale 64. Él vale 81. Él vale 81 y él vale 81. Entonces tú puedes decir que solamente acá hay dos elementos. ¿Cierto? ¿Cuáles son esos dos elementos? El 64 y el 81. Son los únicos elementos que tú ves acá. Por eso dirás que el número de elementos que tiene P es 2. Ese es el número de elementos que tiene P. ¿Ya? ¿Cuáles dos? Estos dos, nada más. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Sí? Cuando hallamos el número cardinal, estamos contando cuántos elementos tienes. ¿Ya? Entonces, un ejemplo más. Si este es el conjunto Q, ¿cuántos elementos ves? 1 al cuadrado, 1 al cubo, 1 a la cuarta, 1 a la quinta, 1 a la sexta. ¿Cuántos elementos ves? Uno. ¿Ah? Solo un elemento. Solo uno. El número de elementos que tiene Q será 1. Este es un conjunto unitario, ¿ya? Que tiene el elemento 1, solamente. ¿Ya? Un solo elemento. A ver. Ejemplo. La pregunta es esta. ¿Cuántos subconjuntos tiene caso A? A ver, ¿cuántos subconjuntos tienes acá? Enero, febrero, diciembre. ¿Ah? ¿Cuántos subconjuntos tiene? 12. No, subconjuntos. El número de elementos... 4096. Sí, muy bien. El número de elementos sí es 12. Pero si te pido número de subconjuntos, es 2 a la 12. Y como dice tu compañero, es 4096. Acá, caso B. ¿Cuántos subconjuntos tiene acá? ¿Cuántos hay? Primero, 128. claro. Porque ¿cuántos elementos hay? 7. 7. ¿El número de subconjuntos cuál sería? 2 a la 7. 128. A ver acá. ¿Qué tenemos? El 1, 2, 4 y 128 al cuadrado. Él es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado. Él es 2 a la 14, te va a salir. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto E?
15. Claro, porque estamos empezando en 2 a la 0. 2 a la 1, 2 al cuadrado, hasta 2 a la 14. Hay 15 elementos. ¿Cómo se halla el número de subconjuntos? Sería 2 a la 15. Déjalo ahí nomás. Suficiente. ¿Ya? Suficiente. Muy bien. Ahí estamos viendo los detalles respecto a los subconjuntos y al número cardinal. ¿Ya? Bien, continuamos. A ver, otro ejemplo. A ver, te piden a ti, escucha bien, ¿ah? Calcule número de elementos de A más número de elementos de B más número de elementos de C. ¿Pero quién es A? Es el conjunto formado, ¿ya? Por la siguiente secuencia. Escúchame acá, mira la secuencia. A ver, parecido a lo que hemos hecho allá, ¿ya? Voy a poner aquí el 1, el 3, el 9, el 27 y el último que sea 729 a la quinta. B, el elemento es 2x. X sea entero, positivo, ¿ya? Y X es menor o igual a 5. C, el elemento es 2x. Que esto sea entero positivo, X menor o igual a 5. Muy bien. Pregunta. Esas formas de poner, ¿qué nombre tienen? ¿Por extensión o por comprensión? A ver, la primera, ¿cuál es? ¿Por extensión o por comprensión? Por extensión. Por extensión. La primera es extensión. Muy bien. Porque se pone uno por uno. La segunda y tercera, Por comprensión. por comprensión. Cuando es por comprensión, tú debes recordar algo acá, que lo voy a poner por si acaso. ¿Ya? Debes recordar que cuando aparece esta barrita, ¿cómo se lee la barra? ¿Cómo se lee esta barra que estoy poniendo aquí? ¿Cómo se lee? Tal que. Tal que. Y esa barra tal que separa dos partes. La primera parte siempre tiene que ir el elemento. La segunda parte tiene que ir las características que tiene el elemento. ¿Comprendido el mensaje o no? Elemento y características. Esto es lo que tú vas a considerarlo, ¿ya? Siempre. Elemento y características. Vamos a resolver este pequeño ejemplo. A ver, jóvenes. Fíjense acá. Miren, ¿qué son ellos? Potencias de 3. El primero es 3 a la 0. El segundo, 3 a la 1. El 9, 3 al cuadrado. El 27, 3 al cubo. Y el último, 3 a 729. 30. Vamos a verificar. 729 es 3 a la sexta. Y todo elevado a la quinta.
Entonces multiplica 6 por 5. Y es 3 a la 30. Correcto. Entonces, ¿cuántos elementos tiene A? Aizanoa, ¿cuántos elementos tiene A? 31 elementos, profesor. Muy bien, claro. 3 a la 1, 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la 30. Acá hay 30 elementos. Agregando 3 a la 0, 31 elementos. Muy bien, eso es. Muy bien, muy bien. Vamos al caso B. En el caso B, dice que el elemento es 2x, donde x es entero positivo, donde x es menor o igual a 5. Bien. Vamos en partes. Primera pregunta, ¿cuál es el elemento? 2x. 2 por x. Muy bien, ese es el elemento. ¿Y qué valores toma x? ¿Me puedes dictar, por favor, qué valores toma x? No te escucho. El 2 nada más. Enteros positivos y menor o igual a 5. ¿Qué números enteros positivos son menores o iguales a 5? 2 y el 4. No. X dice 1, menor 2, igual a 5 y entero 5. positivo. El 1, 2, 3, 4 y 5 sería. Esos son. Pero estos valores son de x. Yo quiero 2x. Entonces multiplícale por 2 a todos. Entonces sería por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Sería 2, 4, 6, 8, 10. Y cada uno de ellos es un elemento de B. Entonces el conjunto B tiene estos elementos. Como yo quiero saber cuántos elementos tiene B, estoy contando que el número de elementos de B es 5. Ese es el número de elementos que tiene B. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió o no se entendió? ¿Sí? Ya. Pregunta, ¿el conjunto B y el conjunto C se parecen o no bastante? ¿Sí? ¿Me puedes decir tú cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Pertenece a los números naturales, está en el sitio de los elementos. ¿Cómo, cómo? Que lo que dice pertenece a los números naturales positivos está en el sitio de los elementos. Claro, eso es. La diferencia, muchachos, está acá. Y mira acá. Acá, ¿quién debe ser entero positivo en el caso B? ¿Quién debe ser entero positivo? Los números menores iguales que 5. X debe ser entero positivo. X. X es entero positivo. X. En cambio acá, ¿quién es entero positivo? 2x. Por x. 2X. ¿Ya? Por ejemplo, X puede ser un medio. Porque un medio, si yo pongo un medio por 2, sale entero, sale 1. X puede ser 3 medios. Porque 3 medios por 2 sale 3. Entonces, para evitar así tantear valores, porque es más complicado, el proceso acá es de esta manera. Mira, lo copiamos. El conjunto C, ¿ya? El conjunto C, el elemento es 2x, que pertenece a los enteros positivos, donde x es menor o igual a 5. Entonces acá diremos que como x es menor o igual a 5, le voy a dar la forma que me interesa. Le voy a dar esa forma. ¿Qué debo hacer entonces? Multiplicar acá y allá por 2, ¿ya? Y por 2. Entonces sale que 2x es menor o igual a 10.
Te hago una pregunta. Si esto es menor o igual a 10 y debe ser entero positivo, ¿qué números enteros positivos son menores o iguales a 10? Díctame. Todos, sin excepción. 1, 2, 3, 4, 5. Exacto, son números consecutivos. Hasta el mismo 10 inclusive. Y todo esto le llamamos conjunto C. ¿Cuántos elementos ves? 10. Por eso diremos que el número de elementos de C es 10. ¿Ya? El número de elementos de C es 10. Bien. A nosotros nos piden como respuesta sumarlos. Entonces hay que sumar. Acá es 31, acá es 5 y acá es 10. Entonces sería la suma. Y eso sale 46. ¿Se entendió el mensaje? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Algo parecido con un ejemplo más, ¿ya? Ya. Un ejemplo más. Cambiamos. Pero más parecido al segundo caso, ¿ya? Más parecido al segundo caso. Número de elementos de M más número de elementos de N. ¿Quién es M? El elemento es, a ver, escúchame. El elemento es x al cuadrado. ¿Listo? Sí. Tal que x es entero. Mayor, igual a menos 3 y menor o igual a 2. Acá cambiamos. El elemento es x al cuadrado, que sea entero. Y tal que cumple eso, ¿no? Bien. Todos a resolver, por favor. Claves al chat. Bien, miren por acá. Primer detalle. En el conjunto M, el elemento es x al cuadrado. Ahora, yo quiero que tú me digas, ¿qué número entero está acá? Díctame, ¿cuáles son? Díctame. ¿De una vez? ¿Quiénes son? 0, 1, 2. El menos 3. En orden. Menos 3, menos 2, menos 1. 0, 1, 2. Esos son números enteros. Pero cada uno de ellos se eleva al cuadrado, porque el elemento es este de acá. Entonces lo elevas al cuadrado, pues. Y quedaría menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ahí está. Así es. Y esto vale, muchachos, esto vale 9, 4, 1, 0, 1, 4. Bien, pero estos elementos habrían, porque esto se repite. Entonces, solamente los elementos que considero son 9, 4, 1, 0, nada más. El número de elementos de M será 4. 4 para M. ¿Ya? Ya. Para N, ¿cómo es? N
El elemento es x al cuadrado que sea entero. Y tienes esta forma. Y esto es álgebra, pues lo que te enseña, esto se llama desigualdades, ¿no? En álgebra te han enseñado que si yo le quiero dar forma y el número está entre dos valores, uno negativo y uno positivo, y quiero elevar al cuadrado, al elevar al cuadrado, repito, por estar entre un negativo y un positivo, siempre es mayor o igual a 0. Siempre. Y acá se pone cuál de los cuadrados es el mayor. Si elevo al cuadrado, acá es 4, pero acá el cuadrado es 9, entonces se pone el 9. Y me dices ahora, ¿qué números enteros están ahí? Dime, ¿qué números enteros están ahí? Desde el 0 hasta el 9. Desde el 0 hasta el 9. Entonces, ¿cuántos elementos tienes? Del 0 al 9 hay 10 elementos, pues. 10 elementos. Acá había 4, acá había 10. Entonces la respuesta debe ser la suma. Por eso sale 14. ¿Ya? Por eso sale 14. Muy bien. Y nos vamos a quedar por hoy día. ¿Ya, muchachos? Mañana continuamos. Mañana continuamos. Pura práctica. Puros ejemplos prácticos. Muy bien.